En 1915, después de la batalla de Celaya, donde Francisco Villa fue derrotado por Obregón, Venustiano Carranza, quien fue nombrado primer jefe del ejército constitucionalista, emprendió una serie de reformas a la Constitución de 1857, dando por resultado un nuevo marco legal que incorporaba las principales demandas de la gesta revolucionaria. Lo anterior pareció dar un respiro al caos que el país atravesaba. Mientras tanto, del otro lado del mundo, en 1917, la Primera Guerra Mundial entraba en la fase de guerra de trincheras, que se estancó durante más de 2 años. El impacto de la destrucción de las ciudades aceleró las expectativas de una reconstrucción, haciendo crecer la corriente del futurismo, bajo conceptos que priorizaban la rapidez, la economía y la durabilidad de la edificación. Al contrario, el movimiento del modernismo literario, impulsado por Rubén Darío a finales de 1888 a través de su obra Azul, había permeado en una amplia gama de expresiones artísticas, como la pintura y la música, incluyendo corrientes de arquitectura como el Art Nouveau, el Art Deco, influyendo en expresiones como la del mismo Gaudí. En el caso de la pintura y la escultura, la evolución del modernismo se orientó hacia el rompimiento del realismo, dando lugar a corrientes abstractas propias de una descomposición geométrica que posteriormente se denominó cubismo. En ese mismo contexto, durante las discusiones sobre el modernismo arquitectónico de los años 20, aparecieron jóvenes arquitectos como Le Corbusier en Francia, Walter Gropius en Alemania y Konstantin Melnikov en Rusia, quienes pugnaban por una ruptura con las corrientes historicistas y del eclecticismo, promovían nuevas formas de expresión, de donde surgió un movimiento funcionalista, con evidentes sesgos ideológicos hacia la democratización del arte y una escuela que respondiera al avance de la revolución industrial, denominada la Bauhaus. El fin de la Primera Guerra Mundial dejó espacio para otro tipo de conflicto, el ideológico. La revolución industrial había dejado, por un lado, un puñado de familias que concentraron las grandes fortunas, conocidos como burgueses, y por el otro, un grupo humano de trabajadores denominado proletariado. La ecuación entre el victimario y la víctima estaba echada. Se retoma con las publicaciones de la obra de Karl Marx y Friedrich Engels, escrita a mediados del siglo XIX, donde se difunde como una nueva teoría ideológica y política, conocida más tarde como marxismo. Este rescate da pie a los movimientos comunistas que encuentran el espacio idóneo en los procesos de la Revolución y la Guerra Civil Rusa, conducidos por figuras bolcheviques controvertidas como Lenin, Trotsky y Stalin. Estos impulsaron nuevos modelos económicos, estilos de vida y, por supuesto, una corriente arquitectónica denominada clasicismo socialista, donde predominó la construcción de vivienda en masa. Mientras tanto, en México, el artículo 4 de la Constitución de 1917 señalaba cuáles eran las profesiones que necesitaban título para su ejercicio, delegando la decisión a cada uno de los estados del país. Bajo este aliciente, el 18 de marzo de 1919, con el apoyo de arquitectos como El Oso, Antonio Rivas Mercado, se llevó a cabo la protocolización de la Asociación de Arquitectos de México AC, AAM, presidida inicialmente por arquitectos decanos y seguida en su liderazgo por un grupo de arquitectos que ya se cuestionaban cómo la arquitectura podría ayudar a construir una nueva identidad nacional. Sin embargo, la nueva Asociación de Arquitectos de México comenzó bajo un contexto posrevolucionario, persistente en la lucha fratricida, con eventos que demostraban la crueldad y que hoy permanecen como signo de diferencias ideológicas. No obstante, en medio de este proceso surgía la figura de José Vasconcelos, quien, además de conducir la política educativa, promovía un camino centrado en el espíritu nacionalista, un rumbo que podría conducir a la construcción de una nueva identidad mexicana, teniendo como elemento rector el rescate de nuestras culturas y sus expresiones artísticas. José Vasconcelos entendía la cultura, arte, educación y conocimiento como la fuerza central para regenerar a la sociedad mexicana después de la Revolución. Para él, un país solo podía reconstruirse si antes reconstruía la mente y la sensibilidad de su gente.
La visión vasconcelista permeó con un gran nivel de éxito en otras expresiones artísticas, destacando la música, con Fania Nitua, Silvestre Revueltas y Carlos Chávez. En la pintura mural, con Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Y en la dramaturgia, con Carlos Pellicer, Rodolfo Usigli y Antonieta Rivas Mercado, entre otras artes y otros artistas. En su proyecto educativo, los murales públicos y la dignificación de los espacios comunes colocaron a la arquitectura como una herramienta ética para elevar al pueblo y crear un país más culto, más ordenado y más justo. Este proyecto impactó directamente en la discusión teórica de la arquitectura. Impulsó la idea de que el arquitecto no solo construye edificios, sino identidad, cohesión social y ciudadanía. Coadyuvar a una identidad nacionalista a través de la arquitectura fue todo un reto. Sería un error regresar a las corrientes europeas y una traición volver al origen de las causas por las que se había luchado. El debate se centraba en cuál etapa de nuestras raíces se podía extraer una nueva ancla para sujetarse. Desde luego, nuestro pasado prehispánico estaba presente, sus ciudades, sus edificios y su arte. No obstante, ya se habían tenido experiencias con criterios de identidad neoprehispánicos. En 1867, durante la Exposición Internacional Mundial de París, Maximiliano mandó diseñar un pabellón, copia a escala 1:1 del templo de Quetzalcóatl en Xochicalco. Para la exposición de 1889, también en París, Porfirio Díaz, a través de un concurso, eligió un pabellón que tenía por objetivo representar lo que se consideraba el espíritu nacional, y este no era otro, en ese momento, que el indígena o prehispánico. La crítica negativa de los expertos sobre ambas experiencias dejó poco para recuperar o rescatar los valores de la arquitectura prehispánica. Los tiempos de cambio eran extremos. Vasconcelos identificó que, previo al independentismo, la etapa de la colonia fue una raíz más reciente de lo que somos, la mezcla entre lo europeo y lo americano. Por lo tanto, la arquitectura colonial representó el sitio donde se desarrolló el mestizaje. Esta teoría identitaria vasconcelista se convirtió en política oficial del gobierno de Obregón. Una política de edificación pública para la educación, la salud y la vivienda. Una política nacionalista con sello de arquitectura neocolonial. Un estilo que permaneció por décadas y trascendió no solo en México, sino también a nivel internacional.